¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Mucho hemos estado platicando con ustedes sobre el tema de los minerales críticos que existen en nuestro país, entre estos las famosas tierras raras, y el anuncio que dio hace unos días la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, si no mal recuerdo, afirmando que existía ya un acuerdo con México para la extracción de minerales, para el tratamiento de minerales críticos, en fin. Posteriormente, la Secretaría de Economía de nuestro país ratificó este anuncio como tal, pero el día de ayer, si no mal recuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues confirmó que no había nada firmado, absolutamente nada firmado, y que esto se desarrollaría conforme a las leyes de nuestro país y que cada quien en su país tomaría las propias decisiones. ¿En dónde nos encontramos en esta discusión? Hace unos días platicábamos ya con los amigos y amigas de Cambiémosla Ya, quienes han estado muy involucrados en todo el tema de la ley minera, de los daños a la misma y demás, y hablábamos precisamente de los daños que podría generar un acuerdo como el que había anunciado el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo vamos entendiendo esta discusión? Voy a platicar con mi querida Dolores Rojas, también integrante de Cambiémosla Ya, a quien le agradezco mucho estos minutos. Dolores, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, pues a ver, ¿cómo tomamos la postura de la presidenta de la República con base en lo que se había anunciado anteriormente? ¿Y cómo ven ustedes toda esta discusión que se está gestando alrededor de algo que es determinante para el futuro del planeta? Pues mira, justo vemos, pues contradictorio, ¿no? Porque no solo fue el ministro de Comercio de Estados Unidos, fue también nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que salió anunciando este plan, el acuerdo para trabajar un plan sobre minerales críticos y tierras raras para facilitar la exploración, la explotación, para dejarles conocer dónde estaban, cuánto había, etcétera. O sea, todo eso lo anunció Marcelo Ebrard también. Incluso, digamos, un poco frivolizando la situación, dijo que, citando al ministro de Canadá, que era mejor, que si no estabas sentado a la mesa, entonces eras parte del menú. Y él se apropia de esa frase, frívola a mi parecer, ¿no? Para tratar de justificar, digamos, el decir que está sentado a la mesa. Yo no sé, bueno, de ahí vino la declaración en efecto de la presidenta diciendo que por supuesto no se van a entregar minerales, que no se ha firmado nada, que se está en pláticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay contradicciones evidentemente, ¿no? Y dice, por lo menos en la narrativa, yo no sé si en los hechos hay contradicciones o están alineados, ¿no? Pero bueno, hay esa preocupación. Por supuesto que vemos positivo el mensaje de la presidenta para decir que no se van a entregar, que se tienen que respetar las normas de cada país, que no va a haber, eso también es algo muy importante. La presidenta dijo que no habría cambios en la ley de minería, lo cual me parece muy importante porque parte de lo que anunciaba Marcelo Ebrard implicaba cambios y no para bien de la ley, sino justamente flexibilizar las normatividades ambientales, sobre todo y de derechos de comunidades, un poco para regresar a la ley de 92, pero pues la presidenta dijo que no y que no va a haber cambios en la legislación. Eso, bueno, a nosotros nos parece positivo, pero no dejamos de estar alertas, porque sabemos que la presión es mucha, que no tiene que venir presión de Estados Unidos, porque aquí los propios empresarios mineros están presionando fuerte para que se reactive, para que se flexibilice, para que el reglamento de la ley de minería que está pendiente desde el 2023 pues siga o sin salir para que haya más margen de interpretación de la ley o que salga pues mucho más acorde a sus intereses, ¿no? El propio secretario de Economía ha dicho reiteradamente que se ha reunido, que ha estado trabajando con los empresarios mineros, con la Camimex, que es la cámara que los aglutina, ¿no? Para trabajar en el reglamento. Entonces,
pues eso es de las señales que decimos que nos preocupan, porque si estás anunciando que tienes un acuerdo con Estados Unidos, ya estás anunciando que te has reunido con la Camimex y que qué bueno que está ahí eh, trabajando Fernando Aboitis, que es el director o el encargado el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía. Y el propio Marcelo Ebrard dice, no está, no es de la Camimex, pero como si fuera, o sea, es decir, está representando los intereses, ¿no? De la industria minera. Entonces ellos están sentados ahí y por más que las comunidades, nosotros como Cambiémosla Ya, como colectiva, hemos solicitado reuniones con la Secretaría de Economía para hacerle llegar nuestra propuesta de reglamento, pues no nos recibe, ¿no? O sea, nos reciben en la solicitud, nos acusan de recibido, punto, no hay respuesta, ¿no? Entonces sí nos preocupa porque por supuesto que ni las comunidades ni nosotros queremos que nuestros recursos estén en el menú del que habla el secretario Marcelo Ebrard. Esta contradicción que bien señalas, se puede pensar en un momento dado que Marcelo iba por su lado y de repente alguien lo frenó y dijo, a ver, espérame tantito, o en este marco, como dices, de presiones que se han venido gestando, ya Marcelo había anunciado precisamente lo que bien expresabas, pero este tipo de presiones que parece que se van a ir intensificando por la importancia que tiene precisamente para los propios Estados Unidos todo el tema de los minerales críticos en su disputa con China. Sí, bueno, son presiones, pero también aquí hay presiones, o sea, son presiones de las comunidades, presiones de las organizaciones, presiones de la ciudadanía que queremos saber qué están negociando, queremos que no se lleven nuestra agua, o sea, nos preocupa, de la minería nos preocupa, eh, ¿cómo decirte? Pues sí, vienen a sacar el oro, el cobre, la plata. Pero lo realmente preocupante es que para extraerlo, para llegar a esos minerales, a esos metales, necesitan destruir ecosistemas y ocupar el agua y en grandes cantidades. Entonces, claro, nos preocupa mucho más el agua, que se lleven el agua, que se lleven el oro. O sea, no es que estemos defendiendo el oro, estamos defendiendo lo que implica extraer el oro, ¿no? Estamos defendiendo, nos oponemos a que se destruyan ecosistemas, formas de vida, comunidades y que nos contaminen o simplemente se acaben el agua en una situación donde el estrés hídrico que vive el país, pues es muy grande, ¿no? Oye, a eso iba también. ¿Tú ves más presión entonces de este lado de la frontera? O sea, que de Pues aquel yo, lado. pues yo digo que pues son distintas presiones. Aquí hay una presión social, allá hay una presión económica, ¿no? Claro, pues a quién vas a servir y en todo caso, pues cómo puedes establecer como pues límites, regulaciones, no sé, cómo te puedes contraponer, pero además, cómo puedes revisar y decir, oye, maestro, antes de querer controlar el mundo, pues también revisa cómo están consumiendo innecesariamente un montón de recursos. O sea, no hay planeta que alcance para mantenerles el ritmo de consumo, ¿no? A ese modelito. Entonces, pues habría que cuestionar muchas cosas antes que pensar en cómo decimos sí a todo, cómo les complacemos, cómo no despertamos la ira del presidente estadounidense, ¿no? No, yo creo que pues tiene que haber una ponderación y tiene que haber capacidad de decir, a ver, hay límites, no solo territoriales, límites planetarios, hay límites de la dignidad humana, hay derechos humanos, hay ecosistemas que si se ponen en la balanza, bueno, ¿qué es más valioso? Claro, en la economía, pues tú dices el oro, la plata, el cobre, para la vida en sí, son valiosos, sí, son valiosos en el subsuelo, son valiosos si no destruyes, ¿no? Son valiosos si dejas que siga corriendo, fluyendo el agua por el subsuelo, en fin.
no sé, a lo mejor estoy muy esotérica, pero lo que quiero decir es justamente que hay que dimensionar esas cosas. Y claro, todo es parte de un modelo que es depredador, que está, o sea, que no hay forma, pues, de que se dé todo lo que se permita, eh, que devore todos esos recursos naturales y al final quede en la nada. O sea, es lo que se está acelerando en todo caso sería la destrucción de la vida en este planeta, ¿no? Eso, sin duda, con ese visión de Estados Unidos. Sí que hay una cuestión geopolítica, por supuesto. El interés mayor es Estados Unidos controlar el comercio, venta, compra, etcétera, de materias primas, ¿no? Y los minerales de estos de transición, o más bien los minerales críticos, dices tú, o se maneja, ¿no? Los minerales críticos es, digamos, un término, yo no diría ambiguo, pero pues es relativo, porque lo que es crítico para mí no es crítico para ti. Entonces, así cada país tiene su propia lista, digamos, de minerales críticos. Y claro, se estaba hablando, y digo se estaba porque con Trump él no habla de transición energética, para él es la economía y claro, se empezó a hablar de minerales críticos pensando en la transición energética y entonces ahí había una serie de minerales críticos para la transición energética, pero para la visión de Trump yo creo que él tiene, pues sí, muchos en la mente los minerales críticos, por ejemplo, para la industria armamentista. Yo creo que para él sería muy importante. Y claro, se conectan con lo que se necesita para eh, toda esta cuestión electrónica y demás. O sea, va todo este desarrollo tecnológico, pues va muy orientado, pues no a cuestiones de salud, de educación, de bienestar, sino sobre todo para la carrera armamentista, ¿no? Me parece que esa es como la prioridad de Estados Unidos y pues ahí tenemos que decidir también nosotros, ¿de veras queremos alimentar esa industria? ¿De veras nos conviene? No sé, un poco por ahí son como todas estas eh, cuestionamientos, ¿no? Que nosotros queremos poner en la mesa, que no solo se vea un asunto de, ay, pues están caros, hay que venderlos, ¿no? Así para tener dinero. Y luego, ¿y el agua? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Y con qué calidad del aire, ¿no? 3 pesos que te van a servir para qué, para tratarte el cáncer que se genera, para, qué sé yo, la salud, en fin, pues así ¿cómo decir? Pues de sopetón te saco todas estas preocupaciones y discusiones en las que está inmerso el asunto de los minerales, ¿no? De la minería en particular. Oye, las consecuencias serían funestas en un momento dado si aceptas entregar literalmente tus minerales. México tiene la tecnología o la capacidad para tratar de extraerlos por sí mismo o literalmente no tiene esas formas para poder aprovecharlos por sí solos, sin la intervención privada o el del gobierno gringo. Ya, privada tiene, pues ahí tienes a Grupo México Pero con más que todas la las privada, el consecuencias. Estado, o sea, el Estado mexicano como tal. No, el Estado mexicano no tiene, pues ya no, se desmanteló lo que era la industria metalúrgica y demás, ya, bueno, yo creo que está muy disminuida. Pues en general serían privados que entran a explotar, ¿no? Y, o sea, hay industria, sí, pero no es en todos los sectores, ¿no? Sí. Serían privados, sean nacionales o extranjeros, básicamente quienes entrarían a explotar y lo que ha pasado, ¿no? Bueno, sabes la historia de por qué se formó Cambiémosla Ya, pues es porque había una ley minera que daba a los privados todos los recursos, todos los minerales, todas las ganancias y se quedaba en el país poquísimo de recaudación fiscal y todo.
lo de los daños ambientales y de los impactos a la salud, etcétera. Y que eso también iba. Ya vimos las consecuencias, ¿no? Ya vimos las consecuencias, cómo operan. Es decir, son los mismos de Así es. siempre, queriéndonos decir que ahora sí son lindas ovejitas, ¿no? Así es, hablan, ahora se inventaron un término de minería sustentable y pues la verdad es que eso no existe, ¿no? No hay sustentabilidad en la industria minera, ni en ninguna cuestión extractiva. O sea, extraer es eso, es destruir, eh, pues, una franja, un área, una zona, le llaman, donde se conjuntan muchos proyectos extractivos y de procesamiento y demás, pues terminan siendo zonas de sacrificio, le llaman, ¿no? Que tú dices, ay, bueno, sacrifico esta zona, pero miren todo lo que se produjo y todo. Pero vemos que no es el caso, ¿no? Tuvimos, sí, quizás una, ¿cómo decir? Una etapa de esplendor cuando el pico petrolero, pero pues eso ya pasó, ya no tenemos tanto petróleo, ya no tenemos tantos hidrocarburos y pues se administró como se administró, ¿no? Entonces, pues un poco así es con la minería, ¿no? Tenemos todavía, por supuesto que el país tiene muchos, recursos minerales y ahí, bueno, pues no están repartidos homogéneamente en todo el territorio nacional, ¿no? Están, digamos, Sonora, Chihuahua y Durango que concentran la mayor parte de los proyectos mineros vinculados a la transición energética, ¿no? Sonora pues tiene el cobre, ¿no? Así desde históricamente, ¿no? Chihuahua hay oro también, pero por supuesto tierras raras, pues parece que se han encontrado, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Y es toda una preocupación que se fuera a ir por esos materiales, por esos minerales ahí en Oaxaca. Pero sí, eh, Sonora tiene 203 proyectos mineros ahorita, tal cual, que hay plata, hay zinc, hay cobre, bueno, hay litio, sabemos que está ahí, todo lo de litio, grafito. Y bueno, Chihuahua tiene mucha plata, hierro y cobre. Y ahí sabemos, o sea, con eso hemos visto, en Chihuahua está Chinipas, que es el municipio más pobre del país, y ahí hay mina de oro. Entonces, esto de que donde hay minería hay bienestar, pues está en entredicho porque no está demostrado, ¿no? No en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso las preocupaciones, si tú dijeras, no, bueno, sí, mira, ahí hay mina y todos viven así súper bien pues a lo mejor tendrías menos argumentos para resistirte a ese tipo de desarrollo, pero pues lo que hemos visto es justo lo contrario, ¿no? Oye, Dolores, finalmente, ¿cuáles son los puntos que existen en la ley mexicana que hacen inviable el acuerdo que anunciaron los Estados Unidos y la Secretaría de Economía, o por lo menos que chocan directamente? Mira, bueno, por un lado está, por supuesto, que se le quitó el carácter de preferente a la minería. Antes era preferente y si decías ahí va a haber minería, ya, o sea, no importa lo que hay ahí, ya no hay preferencia. Entonces, al ya no haber preferencia, pues se tiene que evaluar qué hay ahí y si vale la pena destruir lo que hay ahí para que entre la minería. Eso es por un lado. Por otro lado, para una asignación se tiene que hacer una licitación, o sea, abrir un concurso y quien presente la mejor oferta. O sea, no podría ser como está en los términos planteados, pues que sea Estados Unidos el que lleve preferencia. Tendría que haber una licitación y quien presente la mejor oferta. Tendría que haber una manifestación de impacto ambiental aprobada. Esto quiere decir que presentan su plan de cómo van a explotar la mina y ahí debe haber, digamos, en una manifestación de impacto ambiental se plantea cómo está el territorio, si hay ríos, qué especies endémicas, plantas, eh, o sea, cuerpos de agua, en fin, lo que haya
y puedes decir, ah, pues mira, mi mina para mitigar esto que va a ser impactado, voy a hacer esto y esto y esto. Para prevenir esto que puede salvarse, voy a hacer esto, o sea, estas medidas. Lo que hemos visto es recurrente que en las manifestaciones de impacto ambiental a veces desaparecen cuerpos de agua que están en el territorio, pues en la manifestación de impacto ambiental no aparecen. Y entonces, pues no va a haber impactos ahí, y entonces todo, no hay daños, no se dañan acuíferos, y entonces, pues se aprueba, no sé qué, ¿no? Hasta que la ve la gente que vive en el territorio, quien ha recorrido ahí, dice, oye, pero aquí no está la laguna que tenemos aquí, en la que pescamos, en la que, qué sé yo, vamos a bañarnos o sacamos agua para beber, no está ahí en la manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo van a evitar que No, se dañe? En fin, entonces, mías, digamos, fraudulentas, engañosas, qué sé yo. Este, Suponiendo que se hacen bien, bueno, tiene que haber una mía aprobada, que significa ponerla pública y que la gente, la ciudadanía, pueda revisarla y hacer todas las preguntas, dudas, etcétera, que tenga alrededor de la manifestación de impacto ambiental, y ya luego se puede aprobar. Si esta concesión que se va a poner a licitación afecta a comunidades indígenas, afroamericanas o eh, ¿cómo se le llama? O equiparables, se tiene que someter no solo a consulta, sino que tienen que contar con la aprobación, ¿no? Eh, pues sí, tienen que estar de acuerdo el consentimiento, o sea, tienen que tener el consentimiento de estas comunidades, previa información verídica, culturalmente apropiada, etcétera, ¿no? Y pues información tiene que ser información verídica, científicamente sustentada, que digan sí, pros y contras, no solo no venir a dar promesas, sino no, información, para que ellos puedan en efecto tener una postura informada al respecto y poder decir sí o no a esto y respetar su decisión. claro, Eso es una cosa que tiene la ley de minería, que por supuesto no, pues, no está, se contrapone con este anuncio de decir, sí, llevan preferencia, sí, vamos a facilitar los procesos, sí, para que vengan y tengan, posibilidades de explorar y de explotar, etcétera, ¿no? claro. Mi querida Dolores Rojas de Cambiémosla Ya, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos No, para nuestra audiencia. no, pues un gusto cuando quieras, ya sabes, estamos a tus órdenes en Cambiémosla Ya, porque va a seguir siendo un tema este asunto. Entonces, ahí estaremos nosotros eh, pendientes. Muchísimas gracias por el interés y por acercar esta información a la ciudadanía.